sobre nuestro hermano Osmi. Nos paramos, por favor. Padre bueno, aquí está nuestro hermano, Señor, porque tú lo has traído, Señor, para que nos dé una enseñanza más tuya, Señor. Señor nuestro, úngelo con tu Espíritu Santo, Señor. Sé tú, Padre misericordioso, quien hable. Sé tú, Señor, quien nos dé esta hermosa plática, Señor. Queremos saber más de ti, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestros oídos, Señor. Somos todas tuyas, Señor. Escúchanos, Señor, y usa a nuestro hermano Osmi, que él está aquí presente, Señor, porque sabemos que tú lo has traído, Señor. Gracias, Señor, por tu bendito amor. Gracias, Padre misericordioso. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema que les voy a dar se titula celibato. Y de esa palabra surge una pregunta: ¿por qué no se casan los sacerdotes? La palabra celibato significa virginidad, castidad, pureza. Eso significa celibato. Entonces, los que optan por el sacerdocio están llamados al celibato, o sea, a la castidad, a la virginidad. Primeramente, quisiera leerles un documental, una encíclica. Es una constitución dogmática que es de la Lumen Gentium. Y también está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 915. Los consejos evangélicos están propuestos en su multitud a todos los discípulos de Cristo. La perfección de la caridad, a la cual son llamados todos los fieles, implica, para quienes asumen libremente el llamamiento a la vida consagrada, la obligación de practicar la castidad en el celibato por el reino de los cielos, la pobreza y la obediencia. La profesión de estos consejos es un estado de vida estable, reconocido por la Iglesia. Es lo que caracteriza a la vida consagrada a Dios. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 915. Numeral 915 de la Iglesia Católica, y también lo dice la Constitución Apostólica Lumen Gentium en los numerales 42 y 43. ¿Qué significa Lumen Gentium? Lumen Gentium es un documento del Concilio Vaticano II que significa luz para los pueblos. La Iglesia en sus escritos nos da luces, la luz que le viene de Cristo. También nos habla de esto los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica 1578 y 1579. Ahorita le paso a dar lectura. 1578. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. En efecto, nadie se arroga para sí mismo este oficio. Al sacramento
se es llamado por Dios. Quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al misterio ordenado, debe someterse humildemente su deseo a la autoridad de la Iglesia, a lo que corresponde a la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento. Como toda gracia, el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido. El orden sagrado no es que yo lo merezca o no es que los que ya son sacerdotes lo merezcan, es un don inmerecido, porque el sacerdote está llamado a ser alter Christus, que significa otro Cristo. Otro Cristo. Así como hay quien que puede decir, esta es una herejía, ¿cómo el sacerdote va a ser otro Cristo? Así dicen muchos, pero porque no saben los razonamientos del Evangelio, no saben los razonamientos de Cristo. Cristo dijo, cualquier cosa que hagas con uno de estos más pequeños que mí, conmigo lo has hecho. De manera que Cristo está en el pobre, Cristo está en el que sufre, Cristo está en ustedes, mujeres, Cristo está en sus hijos. Por eso traten bien a sus hijos, cuídenlos con amor. Cristo también está en su esposo, entonces deben cuidar a su esposo, igual como su esposo las debe cuidar a ustedes. Pero bien, entonces, basados en esto, vemos que está claro que Cristo está en el sacerdote. Numeral 1579. Todos los ministros ordenados de la Iglesia latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre los hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos, llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas. Se entregan enteramente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia. Aceptado con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. Entonces el sacerdote está llamado a eso, a anunciar de modo radiante el reino de Dios. Antes de mostrarles los textos que confirman o nos dicen el por qué el sacerdote no se casa, primero vamos a ver quién es el sacerdote. El sacerdote, para eso me gustaría que... ¿Quién trae Biblia? ¿Quién? Uno, dos. ¿Quién trae Biblia? Bueno, que tiene Biblia, busque allí Levítico 21:8. Levítico 1:2. Levítico 21:8. Ok, léalo, hermano. Al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Serás santo para ti, porque yo soy santo. Yo, Yahvé, que les santifico a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Entonces vemos, mis hermanos, quién es el sacerdote. Dice ahí que nosotros, el pueblo de Dios, al sacerdote lo debemos tener por santo. No porque esta santidad le venga de él, sino porque esa santidad le viene de su ordenación, por su oficio. El sacerdote es santo por su oficio. ¿Por qué? Dice aquí, mire, Levítico 21:8. Al sacerdote lo tendrás por santo porque él, oiga, ¿por qué? Porque él ofrece el pan de tu Dios. ¿Y cuál es ese pan, mis hermanos? Amén. Gloria a Dios. La Eucaristía. Por ese oficio, el sacerdote es santo, por ofrecernos el pan que da la vida,
nos dice San Juan en el capítulo 6, versículos del 41 en adelante hasta el 59. Ahí nos habla de ese pan bajado del cielo que es Cristo mismo, que dice que el que coma de ese pan, Dios lo resucitará en el último día. De manera es que estamos llamados a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora me gustaría que leyeran Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 3. Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 3. Anoten estas citas, mis hermanos. Estas citas les van a servir de mucho. Se aproxima, estamos por llegar al 2015. En el 2015 nuestro arzobispo Gustavo García Siller quiere que todas las iglesias salgan a evangelizar. Para el 2015 quiere nuestro arzobispo que la nueva evangelización se ponga en marcha. ¿Qué es la nueva evangelización? La nueva evangelización es ir casa por casa a evangelizar, a hablar de Cristo. ¿Y cómo usted va a hablar de Cristo si no conoce los fundamentos de su iglesia? Va a venir alguien y lo va a atacar, y lo primero que le va a decir es: a ver, ¿por qué el sacerdote no se casa? Y van a decir, la iglesia católica, eso es un invento de la iglesia católica. Eso es lo que dicen. También dicen, el sacerdote también es un invento de la iglesia católica, se lo han inventado, no está en la Biblia, dicen. Entonces, para eso les estoy dando estos textos, para que sepan que lo que la iglesia hace, dice y enseña está fundamentado en el catecismo y en la Biblia. Eso es sagrada tradición, magisterio y escrituras. Sagrada tradición, magisterio y escrituras. Allí está la verdad, mis hermanos. Muy bien, ¿quién tiene Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 3? Léalo, mi hermano. Te alabamos, Señor. Bueno, gloria a Dios. ¿Escucharon lo que dijo la hermana? Dijo, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres. ¿De dónde dice que es tomado? De entre los hombres. No es tomado del cielo. No es tomado de entre los ángeles. ¿Es tomado de dónde? De entre los hombres. Entonces muchos dicen, no, pero es que el sacerdote yo lo vi cometer pecado. La Biblia bien claro nos está diciendo, es tomado de entre los hombres, no es tomado del cielo. Por lo tanto, no esperemos de que el sacerdote sea como un ángel todo santo. No, va a tener sus flaquezas, aquí mismo lo está diciendo, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Versículo 2. Puede sentir compasión hacia los ignorantes, que somos todos aquellos que no conocemos la palabra, hacia los ignorantes y extraviados, por estar él también envuelto en flaqueza, dice, por estar él también en debilidad. El sacerdote también es débil, y como es débil, puede caer, puede pecar. Pero nosotros no tenemos derecho a criticarlo. ¿Oyeron bien? No tenemos derecho a criticarlo. Hay personas que dicen, yo soy católico, pero comienzan a hablar más del Padre. Que ese viejo sotanudo, y que aquí, y que allá, y que esto, y que lo otro. Copiando a los protestantes. Los protestantes es lo que dicen. Miren, ese viejo sotanudo ni conoce la Biblia, dicen. Oye, hermano, ¿y usted se cree que conoce más la Biblia? A puras penas
empieza a estudiar la Biblia. Hay pastores que nomás les dan 2 meses, 3 meses, y ya se creen que conocen, o cuando mucho 6 meses, y ya se creen que conocen toda la Biblia. El sacerdote estudia de 12 a 15 años. ¿Se cuenta? De 12 a 15 años, donde estudia toda la Biblia, documentos de la iglesia, patrística, teología, filosofía, hermenéutica y otro montón de ciencias más. De manera que el sacerdote no es cualquiera. El sacerdote sabe de lo que habla cuando nos está predicando, cuando nos está dando la homilía. Muchos dicen, no, pero es que no mencionó ni un texto bíblico. No necesita mencionar texto bíblico él, porque él sabe lo que está diciendo está en la Biblia. Y nosotros también sabemos. Porque antes de que el sacerdote dé la homilía, primero se da la primera lectura, el salmo, segunda lectura y después el santo evangelio. De manera que nosotros, antes de que el sacerdote predique o dé su homilía, vemos que ya se leyeron las Sagradas Escrituras. Entonces no hay necesidad de que las citen, porque ya las leyeron y nosotros conocemos cuáles son las lecturas. Pero el que no conoce está dispuesto, está a la orden del día a criticar al sacerdote. El criticar al sacerdote, mis hermanos, es un pecado. Como dice aquí la carta a los Hebreos, pues que él es débil, está envuelto en flaqueza. Y a causa, versículo 3 dice, y a causa de esa misma flaqueza o de esa misma debilidad, debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. De manera que el sacerdote lo santifica a usted y se santifica a sí mismo por la autoridad que Cristo le dio. Cristo no me dio esa autoridad a mí. Cristo no le dio esa autoridad a ustedes. Se la dio al sacerdote. Y nos dice, al sacerdote lo tendrás por santo. No porque él sea santo, sino porque él ofrece el pan de tu Dios. De manera que nosotros, mis hermanos, no tenemos derecho a juzgar o a criticar al sacerdote. Aquella persona que lo ha hecho, mi hermano, tiene que ir a confesarse. Tiene que ir a confesarse, porque está hablando contra un ministro de Dios, un ministro que posee más responsabilidad que cualquiera de ustedes. Si ustedes como madres con un niño, 2 hijos o 4 hijos, se quejan y dicen, ay, es que cómo me toca a mí lidiar con estos 4 hijos. Ahora imagínense el sacerdote lidiar con miles de personas. Tiene que comprenderlas a todos. Y es difícil eso, hermanos, es difícil. Porque hay quien que dice, no, que el sacerdote me miró mal, que el sacerdote me habló muy fuerte. Y empiezan ellos a quejarse y a hablar en contra del sacerdote. Quieren un sacerdote a su medida. Y no es así, mis hermanos. Nosotros debemos acomodarnos al sacerdote, no que el sacerdote se acomode a nosotros. Entonces, mis hermanos, estamos llamados a respetar al sacerdote porque es un ministro de Dios. Vamos con la siguiente lectura. Busquemos San Marcos, capítulo 10, versículo 28. San Marcos, capítulo 10, versículo 28. Sí, léalo, por favor. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó, en verdad les digo, nunca lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó, en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el evangelio,
quedarás sin recompensa, pues aún con persecuciones recibirás 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, en el mundo venidero la vida eterna. Entonces muchos que ahora son primeros serán últimos, y los que son ahora últimos serán primeros. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cuando se lee el Evangelio se dice gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cuando se lee cualquier otro pasaje de la Biblia, ya sea del Antiguo Testamento, de las cartas del Nuevo Testamento, que no sean los Evangelios, entonces se dice, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero cuando son los Evangelios, cualquiera de los 4 Evangelios, se dice, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien. Vemos allí, Pedro responde. Pedro era casado. Todos lo sabemos, los protestantes lo saben también. Pero se agarran de eso y decir, ya ven, el primer papa de la Iglesia Católica era casado. Entonces, ¿por qué los sacerdotes no se casan? ¿Por qué el papa no se casa? Dicen muchos. Sí, Pedro era casado. Sí, es cierto, Pedro era casado. Pero, ¿qué dice él ahí? Nosotros, dice él. No hablando por sí mismo, porque si no él dijera yo. ¿Ya? Él no dice yo, dice nosotros. Hablando en nombre de los 12. Nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Por qué? Por seguirte, por seguir a Cristo. Yo quisiera ver, mis hermanos, a un pastor que sería capaz de eso. Yo quisiera ver. Yo me hiciera, quizás, bueno, no, mejor dicho, no me hago protestante, ¿verdad? Pero se les puede retar. El día que un pastor deje todo, como hacen los sacerdotes, que dejen padre, madre, esposa, hijos, todo por el reino, ese día tal vez nos podemos hacer protestantes, pero no, ni Dios lo quiera. Estamos en la iglesia que Cristo fundó. No necesitamos por qué ir a buscar iglesias fundadas por hombres. Ninguna iglesia, por muy cristiana que se quiera llamar, porque ellos se adjudican el título de cristianos, pero cristianos no son, mis hermanos, porque muchos de ellos ni bautizados son. Y lo que yo estoy diciendo no es invento mío, también lo dice Monseñor Isidro Puente, que es un biblista. Un biblista es una persona experta en la exégesis y en la hermenéutica y en todo lo demás de las Sagradas Escrituras, conocedor del hebreo, del griego, del arameo y del latín y de otros idiomas más. Sumerio es uno de los idiomas muertos, un idioma antiguo, que ellos son conocedores de todo eso, lo dice él mismo. Ellos no son cristianos. ¿Por qué no son cristianos? Porque muchos de ellos dicen, no, hasta que cumpla los 30 años me voy a bautizar. Un cristiano es un bautizado. Pero bien, continuando, busquemos San Mateo capítulo 19. San Mateo capítulo 19. San Mateo capítulo 19, versículos del 10 al 12. San Mateo capítulo 19. Primero anótelo y después lo busca para que no se le vaya a olvidar. Tiene que sabérselas, tiene que aprendérselas. San Mateo capítulo 19, versículos del 10 al 12. ¿Quién lo tiene? Vamos a leerlo, mi hermano. ¿Lo quiere leer, hermano? Los discípulos le dijeron, si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús les contestó, no
todos pueden captar lo que acaba de decir, sino aquellos que han recibido este don. Palabra de Dios. Falta el 12. ¿12? Sí. Hay hombres que han nacido eunucos, otros fueron juzgados por los hombres, hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Escucharon, mis hermanos? Dice, los discípulos le dijeron, si esta es la condición del hombre con su mujer, es mejor que es mejor no casarse. ¿Oyeron? Es mejor no casarse. La iglesia es sabia, Cristo es sabio. Por eso el sacerdote no se casa, mis hermanos. Aquí bien claro está en la Biblia. Muchos pastores dicen, eso no está en la Biblia. Pero a mí me extraña que ellos se llaman evangélicos y no conocen el evangelio. Me extraña que se llaman bíblicos y no conocen la Biblia. Aquí está, dice, es mejor no casarse. Pero ¿a quiénes les hace el llamado esto? A los apóstoles, que hoy son los sacerdotes. No hace el llamado a todos, no me lo ha hecho el llamado a mí. Yo estoy casado, ustedes están casadas, hay quienes que no están casadas, pero los que no están casados, ellos se les llama laicos. Y a los sacerdotes que no se les llama, se les llama vida consagrada. Es mejor no casarse. Versículo 11. Jesús lo contestó, no todos pueden captar lo que acaba de decir, sino aquellos que han recibido este don. Oiga, es un don. Y luego también el mismo aclara, Jesús mismo dice, no todos pueden captar eso. No todos. Por eso es que los protestantes no entienden. Por eso es que por mucho que lean la Biblia siguen sin comprender. Son ciegos. Teniendo ojos no verán, dice. Miren, ahí se cumple la Sagrada Escritura en ellos. ¿Por qué? Porque ellos leen a diario, todos los días leen en sus púlpitos, pero no se les queda nada. O pasan por alto estas citas. Está en la palabra de Dios, mi hermano. Está en la Sagrada Tradición. Tengamos cuidado incluso de aquellos hermanos que se llaman incluso católicos y dicen, no, es que yo soy católico, pero yo no creo en eso del celibato, que sacerdote es el invento de hombres, dicen muchos. Algunos católicos que no están bien formados, incluso algunos que se creen formados y dicen, eso no está en la Biblia. Qué pena con estos hermanos, y aquí está. Aquí está. No todos pueden recibir ese don, es un don. Versículo 12. Hay hombres que han nacido eunucos. Muy bien, ¿quién sabe qué es eunuco? ¿Nadie? ¿Quién sabe? No, estéril es una cosa. Estéril es aquel que por mucho que trate y tenga relaciones con su esposa no puede dar hijos. Ese es un estéril. Eunuco es una persona. Es una persona que, ahí nos dice, hay quienes que nacieron así, hay otros que fueron hechos por los hombres, y hay otros que se hicieron eunucos por alcanzar el reino de los cielos, o por amor al reino de los cielos. Entonces, bien, eunuco era aquella persona incapacitada para el matrimonio, o sea que no se podía casar. Ese es el eunuco, el sacerdote eunuco, dígame. Ni vivir con una mujer. Ni vivir con una mujer. O puede vivir pero sin tener relaciones. Entonces, ese era un eunuco. Entonces dice la Biblia ahí, ustedes mismos lo pueden leer, versículo 12. Jesucristo lo está diciendo. Fíjense bien que muchos dicen, es un invento del Papa. Pues lastimosamente aquí Cristo está hablando. Qué pena para aquellos hermanos que contradicen esto, le están contradiciendo a Cristo. Por lo tanto, aquel que le contradiga a Cristo no se puede llamar cristiano. Dice Cristo, hay quienes que nacieron así, nacieron eunucos, nacieron incapacitados para el matrimonio. Luego dice, hay otros que son hechos por los hombres. Vayamos a los tiempos de Cristo y antes de Cristo. ¿Quiénes eran hechos por los hombres? Eran aquellos reyes o aquellos jeques que todavía hay en el Islam,
que tienen más de 100 esposas, o concubinas se le llama eso. 100 concubinas, tienen un harén. Entonces agarraban un hombre dentro del pueblo, de los servidores de él, un magistrado, que se yo, un servidor de confianza de él, le cortaban el miembro y lo ponían a cuidar a las mujeres. Entonces, ¿por qué le cortaban el miembro? Para que cuando el rey no estuviera, no se fuera a meter con alguna de las esposas del rey o de las concubinas del rey. Por esa razón, esos eran los eunucos hechos por los hombres. Entonces, ese hombre, al cortarle su miembro viril, quedaba incapacitado para tener relaciones sexuales. Entonces, él era un eunuco hecho por los hombres. Este es el segundo eunuco de los que habla Cristo. Ahora hay un tercer eunuco que se hace eunuco, o sea, se incapacibilita para el matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? Por amor al reino de los cielos, por amor a la iglesia. El reino de los cielos, mi hermano, es la iglesia que está presente. Si nosotros nos fijamos en los evangelios, cuando Cristo o cuando San Juan comienza a evangelizar, comienza a hablar, dice: el reino de los cielos está cerca, el reino de los cielos viene. Pero cuando Cristo llega, dice: el reino de los cielos ya está aquí, y se hace presente con Cristo. Cristo es el que trae el reino de los cielos, y que después de este reino de los cielos lo pasa a su iglesia. Y por eso viene él, elige a Pedro y le dice: tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Dice bien, ni los poderes del infierno. Esto está en San Mateo capítulo 19, versículo 18. Perdón, San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo del 18 al 19, donde Cristo funda su iglesia sobre Pedro. Los pastores dicen: Cristo no fundó iglesia. Así dicen los pastores. Yo le digo porque yo antes fui protestante y yo conozco toda la enseñanza de los hermanos protestantes, todas las acusaciones. ¿De qué acusan a la iglesia? La acusan de muchas cosas, y eso es lo primero que dicen: Cristo no fundó iglesia. Pero resulta que San Mateo 16, 18 y 19 les está contradiciendo, porque ahí dice que Cristo sí fundó iglesia, y la fundó sobre Pedro, y le dijo: sobre esta piedra. No le dijo sobre este pedregal, le dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No le dijo mis iglesias, ¿ya? De manera que solamente hay una iglesia fundada por Cristo, y es la iglesia católica. La historia nos lo demuestra, y la historia les contradice a ellos. Por eso que a ellos no les gusta hablar de historia. ¿Qué? Dice solo la Biblia, y se escudan en la Biblia, rechazando a Cristo. Por mucho que lean la Biblia, rechazan a Cristo, rechazan las palabras de Cristo. Por esa razón no son evangélicos. Dígame, hermano. Una hermana protestante me dijo que no es verdad que Pedro fundó la iglesia católica, porque Pedro nunca fue papa, porque nunca estuvo en Roma. Nadie ha dicho que Pedro fundó la iglesia. Estamos diciendo que Cristo funda la iglesia sobre Pedro. Está en San Mateo 16, 18 y 19. Le dice: tú ya no te llamarás Simón, hijo de Juan. De aquí en adelante te llamarás Kefas. Kefas. Esa es una palabra hebrea, aramea, que significa piedra, roca. En latín se dice Petra. Petra, que quiere decir piedra, y con el tiempo se deformó a Pedro. Entonces vemos, Cristo sí fundó iglesia, y la fundó sobre Pedro. No estamos diciendo que Pedro fue el que fundó iglesia, no, jamás hemos dicho eso. Decimos que Cristo es el que fundó iglesia, y la fundó sobre Pedro. El pastor es el que dice: Cristo no fundó iglesia, dicen ellos. Eso lo dice el pastor. Pero la iglesia, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que sí fundó iglesia. Y sobre ti, dice, miren, sobre ti edificaré mi iglesia. Muy bien, ahora vamos en el mismo capítulo 19. En el mismo capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, versículos del 27 al 29.
del 27 al 29. Allí mismo, en el capítulo 19 de San Mateo. ¿Quién lo tiene? Sí. Versículos del 27 al 19. ¿Quiere pasar a leerlo, hermano? San Mateo, capítulo 19, versículos del 27 al 29. Entonces Pedro tomó la palabra, dejando todo para seguirle. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó: a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mí, de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Entonces, vemos, mis hermanos, que en este mismo diálogo de no casarse y de ser eunuco, Pedro dice aquí que toma la palabra. Pedro toma la palabra y le dijo: nosotros, lo que ya leíamos en San Marcos capítulo 10, ¿verdad? Aquí está en San Mateo lo mismo. San Mateo capítulo 19, versículos del 27 al 29 dice: nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué es todo, mi hermano? ¿Todo será algunas cositas y la esposa no? Todo es todo, así es, magnífico. Nosotros lo hemos dejado todo. Aquí se les derrumba la acusación que hacen los hermanos protestantes de decir: no, es que Pedro era casado. Sí, pero aquí le está respondiendo: sí, era casado, pero ¿qué? Lo ha dejado todo. Dice nosotros, y habla en nombre de los demás. Por eso es el primer papa, porque él siempre tomaba ¿cómo se llama? El mando. Era un líder nato. Nosotros lo hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? ¿O qué nos va a tocar? Mire, Astuto también le hace la pregunta: ¿qué nos va a tocar? O sea, ¿qué nos ofreces tú, Cristo Jesús? Entonces Cristo le dice: les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces van a ser los apóstoles, los santos, los que van a juzgar, mis hermanos. La Biblia dice que Cristo es Dios juez universal, pero este juez universal juzga a través de sus santos, a través de sus apóstoles. Lo mismo que alguien que ha estudiado derecho. ¿Quién de aquí ha estudiado derecho? ¿O leyes? ¿Nadie? Muy bien, pues los que han estudiado derecho saben muy bien que, por ejemplo, hay 3 poderes. El poder ejecutivo, que es el presidente; el poder legislativo, que es el que legisla, el que hace las leyes, el que juzga; y el poder ¿qué? El poder judicial. Entonces vemos, mis hermanos, de que esto, el legislativo es el que se encarga de crear leyes. Y el poder judicial es el que se encarga de juzgar. Entonces se dice que es el Estado el que juzga, pero el Estado juzga a través de sus jueces. Entonces, de la misma manera Dios juzga a través de sus santos. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terreno,
recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna. Alguien puede decir, no, los santos no van a juzgar, es Dios el que juzga. Pero veamos qué dice la Biblia. La Biblia dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice: ¿acaso no saben que nosotros los santos hemos de juzgar al mundo? Eso está diciendo el apóstol San Pablo. ¿Acaso no saben que nosotros los santos hemos de juzgar al mundo? Entonces la pregunta será, ¿qué va a pasar con aquellos pastores o con aquellos hermanitos no católicos que les gusta hablar mal de la Iglesia Católica, mal de los santos, mal de la Virgen María, mal de los sacramentos o mal de todo lo sagrado? ¿Qué va a pasar? ¿Serán bien juzgados? No, no van a ser bien juzgados porque han hablado en contra de los santos que son amigos de Dios. La Biblia dice: a ustedes, los que me han seguido, ya no les llamo mis siervos, les llamo mis amigos. De manera que los santos, los sacerdotes, son amigos de Dios. Ahora vamos a ver otros textos que hablan también del celibato. Busquemos primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 8. Aquí hay 3 llamados o 3 vocaciones. La iglesia lo llama esto vocaciones. La vocación al matrimonio, la vocación al sacerdocio y la vocación a la soltería. Son aquellas personas que no son sacerdotes y que no están casados, pero que ellos, porque ya nacen con ese don, deciden quedarse solteros, deciden quedarse castos. Hay personas, mi hermano, hay personas que no son sacerdotes y más sin embargo se quedan casos. Yo en mi caso tengo 3 tías abuelas que eran hermanos de mi abuelo, que Dios en gloria lo tenga, ya murió, pero mis tías están vivas. Las 3 son vírgenes. Le llaman allí, son conocidas como las 3 guerreros. Ellas son vírgenes, se quedaron así. Fue opción de ellas. Y eso está en la Biblia. No es que ese es un invento de los... No, eso está en la Biblia. ¿Quién tiene 1 Corintios capítulo 7, versículo 8? 1 Corintios capítulo 7, versículo 8. Léalo, mi hermano. En cuanto a los casados, se les doy esta orden, que no es mía sino del Señor, que la mujer que no... Versículo 8. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo, pero si no logran contenerse, que se casen, pues más que casarse que estar quemándose por dentro. Palabra de Dios. Muy bien, dice ahí: a los solteros y a las viudas les digo que estaría bien o bueno fuera que se quedaran como yo, dice el apóstol San Pablo, indicando que él es casto, que él es eunuco. Pero dice ahí que el que no pueda abstenerse, que se case. De manera que aquella persona que no está apta para el sacerdocio, es mejor que se case. Pero si tiene ese deseo por amor al reino de los cielos o ya nació con ese don, se puede hacer sacerdote o se queda como soltero sirviendo en la iglesia. Así como por ejemplo uno de estos que sirve a la iglesia es Alejandro Bermúdez. Alejandro Bermúdez no está casado y él vive una vida casta. Bueno, ahora versículos 25 y 26, siempre de la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 25 y 26. Se los voy a leer yo para que no nos tardemos mucho.
Respecto a los que se mantienen vírgenes, yo pienso que es una decisión buena. Miren, 1 Corintios capítulo 7, versículo 25 al 26. En cuanto a las mujeres no casadas, no tengo ningún mandato de eso. En otra Biblia dice en cuanto a las mujeres vírgenes. En cuanto a las mujeres vírgenes, no tengo ningún mandato especial del Señor, pero doy mi opinión como uno que es digno de confianza por la misericordia del Señor. A mí me parece que es preferible que cada uno se quede tal como está por causa de los tiempos difíciles en que vivimos. Es mejor que se quede como está. O sea, si no está casado, pero ese es, como le digo, es una opción personal de cada quien. Aquella persona que no, como ya leyó la hermanita ahí, aquel que no pueda abstenerse, que se case, porque no puede estar viviendo en unión libre, porque eso es quemarse, dice el apóstol San Pablo. Versículo 27. Si tienes mujer, no la abandones, y si no tienes, no la busques. Miren, ¿qué es lo que dijo el apóstol San Pablo? Si tienes mujer, no la abandones, por aquellos que se quieren divorciar, o aquellas que se quieren divorciar. Pero si no tienes, no la busques. ¿Por qué les da risa? Ajá. Bueno, si hay abuso físico, ya lo explicaban en el retiro de sanación la vez pasada aquí, que entonces, si están casados por la iglesia, entonces que se separen unos meses, unos 2 meses, 3 meses, y si el hombre cambia, ya regresan otra vez. Y si no están casados, pues entonces que se separen definitivamente. Así es, porque un hombre que abusa a una mujer, pues no es digno de tenerla. La mujer se merece respeto, al igual que también uno de hombres merece respeto, ¿verdad? Porque ambos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ni el hombre es más, ni la mujer es más. Ni el hombre es menos, ni la mujer es menos. Ambos son iguales. Y ambos se complementan, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa cuando el hombre está tan obsesionado en negocios o en dinero? Bueno, pues es un ateo práctico, un materialista. A eso la iglesia así le llama. Aquella persona que está obsesionado solo con el puro dinero, así se le llama ateo práctico, o si no también le llaman materialistas. Dios no está en él, o él cree que está, pero no está, porque está tomando más importancia. Hay de aquel, dice Jesucristo, que tiene 2 señores. No puede tener 2 señores, porque amará a uno y odiará al otro. O sea, aquel que se abandona más al dinero, a los negocios, lógicamente está abandonando al Señor y lo está odiando. Son palabras de Cristo. Obviamente, o sea, la familia. Y está abandonando también a la familia, a los hijos, ¿cierto? Pero pues para eso se quiere mucha oración, hermano. Orar mucho por una persona así y luego hablarle con amor, porque aquí más adelante nos dice de que la mujer va a lograr convencer a su esposo por el amor. Por el amor. El amor vence barreras, vence al odio. Ahora vamos a ver siempre el capítulo 7.
Es bien importante, primera carta, nunca se les vaya a olvidar, mis hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Ahora van versículos del 32 al 34. Del 32 al 34. ¿Quién lo quiere leer? Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 32 al 34. ¿Lo quiere leer, hermana Sonia? Pásale. 32 a 34, ¿no? Así es, mi hermana. Del 32 al 34. Capítulo 7. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradecerle. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. De igual manera, la mujer soltera y la virgen se preocupa del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Al decirle esto, no quiero ponerles trampas, se los digo para su bien, con miras a palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vemos allí cómo empieza el apóstol San Pablo, diciendo: Yo quisiera librarlos a ustedes de preocupaciones. El que está virgen se preocupa de las cosas del Señor y por agradarle. Pero el que está casado se preocupa por las cosas de él, por las cosas del mundo y por agradarle a su esposa. Versículo 34. Y así está dividido. Igualmente, la mujer. Que ya no tiene esposo, la virgen, la soltera, se preocupa por las cosas del Señor, por ser santas, tanto en su cuerpo como en el espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposo. Entonces vemos, mis hermanos, por eso es que hay sacerdotes, por eso es que hay monjitas. Las monjitas se preocupan de ser santas en su cuerpo y en su espíritu. Por eso que ellas están en oración completa. Hay quienes que son monjitas de claustro. ¿Saben qué significa monjitas de claustro? ¿No? Son aquellas monjitas que están encerradas en un convento y no salen. Ellas no salen al mundo exterior. Se dedican exclusivamente a la oración y a hacer los panes ácimos, que son los que nos llegan a nosotros, a las iglesias, que son los que después se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. A eso están dedicadas ellas. Por eso es que el maligno no puede actuar plenamente. Sí actúa en aquellas personas que no buscan de Dios, actúa en aquellas personas que están alejados de la iglesia, actúan en aquellas personas que deciden seguir otras doctrinas, otras corrientes y no la enseñanza de la iglesia. Y actúa también incluso en aquellas personas que dicen ser católicas pero que no están formados o que no frecuentan los sacramentos. Allí actúa el maligno. Pero por medio de la oración el demonio no puede actuar plenamente. Vemos que incluso vienen personas aquí con malos espíritus y que el demonio se quiere burlar de la iglesia. Aquella vez hasta un aparato aquí empezó a chillar. No sé si estuvieron aquí el martes antepasado. Sí estuvieron, ¿verdad? Se dieron cuenta. Y una persona se tiró una carcajada tremenda, ¿no? Entonces vemos que el maligno quiere actuar, el maligno quiere silenciar a la iglesia. Pero la iglesia es una institución divina, mi hermano, y el demonio, por mucha fuerza que tiene, no podrá vencerla. Dice, los poderes del infierno no prevalecerán contra ella, dice San Mateo capítulo 16, versículo 19.
No podrán. Entonces, cuando la Biblia dice los poderes del infierno, las puertas del infierno, no podrán contra la iglesia, está diciendo que el demonio nos va a atacar, va a intentar destruirnos y se va a personar aquí, va a venir, pero no podrá vencernos. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Y decía Monseñor Rómulo Miliani, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que, mi hermano, si usted está con Cristo, no tiene por qué tenerle miedo al demonio. El demonio fue vencido. Fue vencido al pie de la cruz por Cristo. Es Cristo el que lo ha derrotado por usted y por mí. De manera que cuando usted posea a Cristo en su corazón, usted puede derrotar al maligno. Usted solo jamás va a poder, porque el demonio es un ente espiritual mucho más poderoso que cualquiera de nosotros. Pero con Cristo somos más que vencedores. Bueno, para finalizar, vamos a leer el versículo 38. Sí, siempre primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 38. ¿Quién lo tiene? Bueno, lo voy a leer yo. 1 Corintios capítulo 7, versículo 38. Así que si se casa con su prometida, hace bien, pero si no se casa, hace mejor. ¿Oyó? Hermanito, ¿qué dice que no nos casemos? Mire. No quiero que se vayan a confundir. Recuerden que estamos hablando en cuanto al matrimonio y al celibato, ¿verdad? O sea, cuando el apóstol está diciendo que si no se casa, no le está diciendo vaya y viva así con ella. No, cuando le está diciendo que no se casa, está llamando al celibato, a la castidad. Así es que no malinterpreten, porque por de aquí algunos pastores malintencionadamente sacan este texto para decir, no, pues yo puedo vivir con cualquier mujer, porque mira, aquí está diciendo que no se case y por eso yo no me quiero casar, dicen ellos. Díganme. Bueno, por ejemplo, mi esposo y yo no estamos casados, o sea, por la iglesia. Ajá. Entonces, yo siempre he querido, obviamente, el sueño de cada mujer, ¿verdad?, casarse por la iglesia. Así es. Entonces, no, o sea, no quiere y lo retiro, nada. Entonces, ahí pues yo sí le puedo decir, oye, no, o sea, el no dejarlo, simplemente yo entrar a tomar la decisión de tener la castidad, ¿verdad? Así es. Y así él no accede, ¿verdad? O no me da el sí. Entonces ahí, si se llega a un divorcio, no es mi culpa, ¿verdad? Así es. Sí, digamos, allí digamos, no hay problema, porque por ejemplo, digamos, no están casados por la iglesia. Pero, digamos, es de orar mucho, si usted lo quiere, de orar mucho por él y hacerle ver, hacerle concientizar. Y estos textos le pueden servir a usted, puede decirle, mira, sentémonos, mira, tenemos que estar casados. Pues la verdad que el sacramento del matrimonio santifica cualquier unión con su pareja, cualquier unión. Pero si no están casados, cualquier unión resulta pecado. Cualquier unión es pecado. Por eso es de que la iglesia, cuando no están casados por la iglesia, eso se le llama concubinato o amancebamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los grandes reyes tenían un montón de esposas y a esas esposas se les llamaba concubinas. Entonces, cuando yo me caso así nomás, solo por la ley civil, es concubinato. Alguien puede decir, no, pero es que... No, vamos a respetar la ley de Dios. El matrimonio que santifica la unión es el matrimonio eclesial. Entonces, después de que usted ya es casado por la iglesia, toda relación que usted tenga con su esposa ya es santificada. Dios la ve con agrado. Y sus hijos son bendecidos. Toda la casa es bendecida, toda la familia. Dígame, mamá. ¿Puedo comentar algo? Una vez el padre Ronnie, yo platicando con él,
bueno, es que no me ha casado, bueno, ¿y por qué? Por alguna razón él no se ha podido, ¿verdad? Vivimos juntos. Pero dice, y él se puede casar y yo me puedo casar por la iglesia, pero no se ha dado, muchas cosas. Vamos a cumplir 5 años. No que me quiera justificar, y claro que no es lo correcto. Lo correcto sería casarse uno por la iglesia, y yo digo que Dios sabe cuándo, y si no, pues uno debe de tener la fortaleza de renunciar a eso y seguir adelante. Pero me comentó que no está escrito, pero muchas veces cuando no se pueden casar por la iglesia, por X razón, porque no se quiere, es la compensación. Una mujer sola, a tener un hombre que es bueno, ve por ti, es bueno con tus hijos, es un hombre que sale adelante, claro, con pues, sus disgustos dentro de lo normal, que no es malo, que no está escrito, pero claro que lo correcto es casarse, ¿verdad? Y enfocarse uno en eso sí es que se puede, pero me dio una explicación de que no estaba escrito, pero que era más malo vivir con un hombre, que tú estás casada por la iglesia, que te golpea, que te maltrata, que no es bueno con tus hijos, que no te mantiene, que es borracho, a vivir con una persona que es bueno, que de alguna manera con oración y tratando de unirse como Dios manda, pues es lo correcto, pero que era más malo eso. Lo que quiso dar a entender es que es más pecado estar aguantando casada por la iglesia, ajá, un hombre que te esté maltratando, golpeando y golpeando. O sea, que es pecado vivir en unión libre, pero no tan grave como aguantar una persona que no sea bueno y que sean casados por la iglesia. Así es. Por ejemplo, digamos, la Biblia recomienda que en caso de separación es en infidelidad. Entonces, una infidelidad también consiste en maltratar a la esposa. Porque, por ejemplo, digamos, en las promesas dice, prometo serle fiel, respetarla y amarla. Y al estarla maltratando, no la está amando. Entonces, está rompiendo con sus promesas matrimoniales. Entonces, por lo tanto, digamos, si esta persona decide separarse, lo puede hacer, pero está llamada a la castidad. No es que yo me voy a separar y me voy a buscar otro, o me voy a buscar otra. No es así la cosa, ¿ya? O sea, digamos, aquella persona que se va a dejar con esa persona, si ustedes ven, por ejemplo, digamos, el apóstol San Pablo, en la carta a los tesalonicenses, dice que aquella mujer que se ha separado, dice que se quede así, o aquella mujer que se le murió su esposo, es mejor que se quede viuda, ¿sí? Igual como, por ejemplo, cuando Jesús fue presentado en el templo, dice que en el templo estaba una mujer que se llamaba Ana, que era una mujer viuda, ya tenía no sé cuántos años de que había muerto su esposa, su esposo, y ella se quedó sirviendo en el templo. Entonces, de manera que las mujeres viudas o las mujeres aquellas que se separan están llamadas a ver en qué sirven en la iglesia. A ver, digamos, así como aquí pueden servir entre ustedes mismas. Díganme, hermano. Pero hoy ya también, depende de las circunstancias, se puede anular el matrimonio por la iglesia. O sea, ya se está aceptando también la anulación. Así es, pero no es que se acepte la anulación, sino que la iglesia declara que ese matrimonio nunca existió. Eso está en el Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico dice que aquella persona que fue casada ya sea por coacción, ¿sí saben qué es coacción? Así es, que fue por fuerza, que lo obligaron, que ya sea que los papás de la muchacha, los papás del joven, o qué sé yo, o ambos, obligaron, ese matrimonio pues se declara como que nunca existió, porque el sacerdote cuando está presente les dice, han venido aquí ante el altar libre y voluntariamente, y las personas dicen sí, pero si no, entonces quiere decir de que están rompiendo con eso. O sea, el matrimonio nunca fue. Igual como aquella persona que está con demencia, ese matrimonio es inválido. No es que la iglesia divorcie, la iglesia no divorcia, no puede divorciar, porque lo que Dios ha unido el hombre no lo puede separar. Pero como le digo, o sea, si aquella persona está con demencia o fue obligado, entonces nunca hubo unión. Entonces la iglesia, basado en el Código de Derecho Canónico, lo que hace es declarar ese matrimonio como que nunca existió. Dime. No, todo es mío. ¿Qué pasa cuando, digamos, el hombre engaña a la mujer, ¿verdad? Y la mujer se encanica y dice, ¿sabes qué? Pues ahora
¿qué con eso? O sea, es un pecado, ¿verdad? Sí, es un pecado. Recordemos que cuando venimos a la misa decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento y omisión. Así es. Entonces, igual Jesucristo también dijo: si un hombre, así como yo, veo a una mujer y la miro con deseo, ya pequé. Entonces sí, pecamos también con eso. Y Pero estando, o sea, casados por la iglesia y casados de la ley de por lo civil, ¿es el mismo pecado? pues ya es un poco menos. Siempre es pecado, pero ya es un poco menos, porque el ¿cómo se llama? El matrimonio eclesial es el que se debe respetar. Ahora bien, el matrimonio civil también se debe respetar, y también sí es pecado, pero ya es un poco menos grave. Pero bien, como le digo, digamos, si aquella persona no es merecedora de usted, pues si no están casados por la iglesia, entonces y no se logran entender, por mucho que usted trate y no se logran entender, pues entonces pues tienen que hablar los dos y decir: mira, realmente no nos estamos entendiendo, o sea, no mejoras tú, ni qué sé yo, no sé qué es lo que pasa, y ni quieres mejorar. Entonces lo mejor es que nos separemos, pero es de pensarlo bien, no es de tomar las cosas ligeras, no es decir que el hermano me dijo que me separara y por eso me voy a separar. O sea, no, yo no le estoy diciendo que se separen de sus esposos. No me vayan a echar a mí la culpa después, sino que yo lo que les estoy diciendo es de que es ver, digamos, si este hombre la está maltratando y usted se siente ya que ya no lo aguanta, entonces allí sí es recomendable dejarlo. Pero si es un hombre que usted sabe que la quiere, la cuida y quiere a sus hijos y cosas así, entonces es de luchar por ese matrimonio, es de orar bastante, es de orar mucho, porque pues la oración pues vence al maligno, vence cualquier... Y el amor, oración y amor. Eso. Por ejemplo, en mi caso, tengo 10 años de casada, ¿verdad? Sí. Bendito sea Dios que me ha aguantado. Y no, porque él también me ha aguantado, ¿verdad? Sí. Porque no sé cuándo me habla, tengo mi carácter también. Pero él le dijo: ¿por qué? O sea, yo acabo de tomar mis sacramentos hace ahora en abril. Sí. O sea, no todos nada más faltan del matrimonio, pero yo soy terca desde que es matrimonio, pero él quiere, dice que no, o sea, que Dios, que me dice: bueno, entonces ¿cómo ves válido este matrimonio? Y yo: sí lo veo válido, te respeto, pero yo quiero otro matrimonio. Y siempre está, o sea, 10 años, imagínate, con la mentalidad de que no, cuando ya juntamos tantos, no sé qué, de dólares, pues ya podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿verdad? Y pienso yo que, pues, pero muy ya 10 años pensando así. Otros días esperan. O sea, No es egoísta. Santa Mónica dice que pasó orando por la conversión de su hijo 30 años. Entonces 10 años, le faltan todavía 20. Pero sí es de motivarlo, invitarlo. Está bien lo que usted está haciendo, sígalo motivando, invitándolo, que al final dice que la gota de agua sobre una piedra hace un orificio. Entonces usted sigan insistiendo y procurar el matrimonio. El matrimonio pues es sagrado, y el matrimonio, como él le dice, que tú lo consideras no válido, no, pues es válido ante los hombres, pero ante Dios se necesita el matrimonio eclesial. Eso es lo que él no logra entender, pero pues usted insistiéndole y orando mucho, va a hacer pues que primero Dios invítelo a los retiros. Eso es importante, invítelo, ya sea retiro de hombres renovados, o si es mejor todavía, retiro de sanación. Ese es mucho mejor. Entonces es de invitarlo a los retiros, porque aquella persona que ha vivido un retiro, aunque parezca que no le sirvió de nada, le quedó la llama ahí, le quedó la semilla. Yo le digo porque yo hace como unos 6, 8 meses vi a un hermano que vino aquí, sacó su retiro ahorita, y este hermanito pues salió, según aparentemente salió hasta más peor, pero resulta que hace poco se volvió a acercar y él dijo que el primer retiro fue el que le puso la semillita allí, aunque aparentemente no lo había convertido porque salió hasta peor. Bueno, según esa es mi perfección, lo que yo vi, ¿verdad?
Pero resulta que bendito sea Dios y ya se está acercando y ya se está viendo el cambio. Dígame, hermano. Nada más una pregunta. Si ellos no quieren casarse, ¿uno le puede preguntar que se case con nosotros? Sí, así es. Porque si ya están viviendo juntos, ¿verdad? ¿Manda? Ya están viviendo juntos. ¿Quién? ¿Usted con él? Sí, no. Yo ya me voy a casar si Dios quiere en 2 por otra semanas. Pero no lo pregunto por mí. Por otra persona. Sí, por otra razón, pero no. A mí sí me preguntan. Pero si Dios quiere, el 18 de julio me caso con él. Bueno, bendito sea Dios. Sí, así es, digamos, por ejemplo, hay así. ¿Ah? Bueno, si usted ya está viviendo con esa persona, entonces usted le puede preguntar, no tenga miedo, si ya están viviendo juntos, pregúntele, mira, ¿qué te parece si nos ponemos en paz con Dios? Si buscamos este matrimonio que sea sagrado, si buscamos la bendición sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, diga. El padre Yolmae dice que si ya tienen muchos años juntos, que están pensando para casarse. Y que si no se casan, que lo larguen. Así lo dijo. No sé, ya que estás esperando, si ya tienes más de 5 o 10 años, ¿de cuántos hijos? Entonces, lárguenlo y que venga. Así es, sí, aquella persona que ya tiene 10, 20 años de estar viviendo juntos, ¿qué esperan para casarse? Si saben que están viviendo y les va bien, ¿qué dicen? Pues, pero pónganse en oración. Si ustedes van a pedir matrimonio, pónganse en oración antes, porque yo ya hice una vez eso. Pues estamos acá, ya y yo me hinco, yo bien romántica haciendo la de tipo de nombre, yo me hinco y tú sabes, con un anillito que hice de hilo. Y te casas conmigo por la iglesia. Y pasa el hombre la mano, y yo, ok. O sea, ¿qué más quieres? Por eso les digo, pónganse en oración. Cualquier cosa que vayan a hacer, pónganse en oración. Porque yo no me puse en oración, yo sé que no me escucho bien. Excelente consejo que está dando la hermanita. Excelente consejo. Antes de irle a hablar al hombre de Dios, primero háblale a Dios del hombre. Para que cuando tú llegues ante el hombre, ya ese hombre ya va a estar más dispuesto. ¿Por qué? Porque ya lo pusiste en las manos de Dios. Entonces, no es de ir al hombre y hablarle de Dios, sino que hay que ir a Dios y hablarle del hombre, ¿ya? Para que así Dios suavice el corazón de piedra que tiene este hombre. Porque hay muchos hombres que sí tienen o tenemos el corazón de piedra y muchas veces no queremos escuchar a la mujer o queremos o no le tomamos importancia. Recordemos que pues las mujeres son un poco más sentimentales que uno de hombre pues no es sentimental, o sea, sí tiene sentimientos, ¿verdad? Pero uno no lo demuestra o uno, por ejemplo, digamos, ya ve que uno se pone lo que caiga. En cambio la mujer no, la mujer ya anda escogiendo qué ponerse y todo esto y se fija así en detallitos, uno casi no se fija en detalles, ¿verdad? Pero sí tiene sentimiento uno, y pues uno se fija cuando la mujer no lo atiende bien a uno, así que las esposas pues atiendan bien a su esposo. Si se pelearon, usted siempre déle de comer y todo, y diga. Ok, una vez una amiga me dijo, bueno, Nancy, pues pídele a Dios, o sea, que te lo cambie. Pues que ya le he pedido mucho y no me escucha, y no cambia este hombre. Y dice, bueno, pues que si, dile que si este hombre es para ti, que lo deje, y si no, o sea, pues, que te lo quite, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, pero a mí me da cosa hablar así, hermano, porque digo yo, pues, si no es para mí este hombre, quítamelo y mándame a otro, o sea, no puedo pedir así. Pídale al Señor la gracia para esa Así persona. es. La gracia. Y esa es la palabra correcta para pedirle al Señor. La gracia a ese hombre para que le ame. La gracia a ese hombre para que quiera a sus hijos. La gracia o a esas mujeres. Así es, pedirle a Dios la gracia, las virtudes cardinales. Búsquenlo, ahí está en el catecismo, las virtudes cardinales para ambos, no solamente para uno, sino que también para su esposa, su esposo, para que así con las virtudes cardinales Dios les va a ayudar a vivir en gracia, santamente, en prudencia y todo lo demás.
Gloria a Dios. ¿No hay alguna última pregunta? Dígame. Es bueno preguntar. Sí, o si no, después o cuando estemos, después de ahí de la comida también me pueden preguntar. Bueno, pero bien, la última pregunta. Ok, la desconfianza es el peor enemigo en el matrimonio, es el peor enemigo en las parejas. No debe existir la desconfianza, debe de existir la oración, el diálogo mutuo. Deben practicar ambos, porque si nunca practican, nunca se van a llegar a entender. Tienen que platicar, dialogar, ya sea juntos o en familia, con los hijos y todo, para que así todos hagan ver en qué está fallando la otra persona. Y no se debe molestar cuando nos señalan los errores. Cuando alguien nos señala los errores es porque nos aprecia, nos estima y quiere que cambiemos, que seamos mejores. Y también nosotros tenemos derecho a señalarle los errores también a nuestra pareja, ¿verdad? Ajá. ¿Qué tal que ya conversamos, pero antes de eso como nos ofendemos uno a otro? Como eso está así como haciendo la distancia más grande. O sea, ¿qué es lo que debemos hacer? Como al tiempo del enojo y la desconfianza, y ya después de que como nos lastimamos uno a otro y luego ya hablamos las cosas, pero ya para ese tiempo ya como ya nos hicimos. Bueno, miren, cuando hay guerras entre los países, ¿qué es lo que se hace para que estos países ya no estén en guerra? Se busca un diálogo, se sientan ambas partes y ponen ambas partes sus condiciones, ¿verdad? Entonces igual las empresas para mejorar empiezan y dialogan entre los empleados, qué está bien, qué está mal, en qué se puede mejorar, y así digamos los empleados señalan en qué está fallando el patrón y cómo pueden mejorar, y igual el empleador también señala qué espera el empleador del empleado, ¿verdad? O sea, ambos tienen que reclamar sus derechos, pero también ambos tienen que señalar los defectos del otro sin que se enojen. Sin que se enoje ni el uno ni el otro, y deben de ponerse de acuerdo, escribir en un papelito, porque hay veces que así mentalmente se olvida, entonces anotar en un papelito y mira, estos son los defectos, anotar las dos cosas, anotar las virtudes que el hombre tiene y anotar los defectos, igual que el hombre haga lo mismo, y así ambos llegar a un diálogo para cambiar. ¿La última? Sí, la última. Pues yo nada más quiero comentar algo de eso, de que en ocasiones los problemas del matrimonio, ¿verdad?, son fuertes, pero uno tiene que poner en una balanza qué es lo malo y qué es lo bueno, ¿verdad? Entonces ahí tú vas a saber qué es lo que pesa más. En muchas ocasiones nos gana el orgullo y te peleas y te quedas callada, enojado los dos, pero yo pienso que cuando hay amor de veras, tienes que hacer un lado tu orgullo y decirle, ¿sabes qué? No quiero estar enojada contigo, vamos a platicar. Entonces de esa manera se va suavizando la situación y ellos entienden el amor tuyo, lo sienten, te lo digo por experiencia, porque yo también tenía problemas con mi esposo y nos peleábamos y cada quien se iba a la sala o así, pero yo en muchas ocasiones dejé a un lado mi orgullo y lo buscaba y le decía, ¿sabes qué, no quiero estar enojada, sí? Y ¿sabes qué? Gracias a Dios y a los retiros está totalmente cambiado, totalmente. Y ahora yo digo, no me arrepiento de haber hecho un lado mi orgullo de mujer e ir hacia él. ¿Por qué? Porque había amor y lo hay mucho más ahora. Ajá. Amén. Y aparte la oración. Hermanita. Yo puedo decir que tú te digas, ay, yo voy a hacerme eso y que te golpee el hombre, no. Es con Dios que lo va a hacer por ti. Ándale, que Él te va a ayudar, porque tú sola no lo vas a poder hacer. Tú sola no lo vas a poder hacer. Tienes que poner primeramente a Dios y
y decirle, Señor, Él está en tus manos y tú decides, Señor. Tú ponle a mí las palabras que yo tenga que usar para decirle a Él. Y Él te las va a poner y Él te va a hacer que tu orgullo, que no es orgullo, ¿por qué? Porque hay amor y va a hacer que el hombre entienda que tú tienes amor y que Él te enamora. ¿Y cuántas veces tienes que perdonar? 70 veces 7. Hay una de las cosas que yo quería dejar también, que a mí me ha ayudado mucho en mi matrimonio, es no traer los problemas que ya se hablaron y que ya se perdonaron a otro pleito, lo pasado, y no vamos a volver a hablar del tema nunca jamás. Es como un pagaré que no voy a volver a cobrar. Yo con mi esposo he tenido 1000 problemas también, pero las ofensas de ayer fueron de ayer, quedaron ayer y nunca jamás vuelvo a hablar del tema. Así haya sido grave lo que me dijo ayer lo perdoné y ayer se acabó y empiezo hoy con un nuevo día y empecemos hoy. Y puedo decirte, tengo 17 años de casada y adoro a ese hombre, es el amor de mi vida. Excelente consejo. Bueno, creo que ya vamos a finalizar con una alabanza. Una alabanza se titula La alabanza se titula No te dejes engañar. Escúchenla, está muy interesante. Pónganle atención a lo que va diciendo. Que la guerra por aquí y que el hambre por allá, las señales de que el mundo muy pronto se acabará. No, esa no es la verdad, solo quieren espantarte para aventar su hermandad. No, esa no es la verdad, solo quieren espantarte para aventar su hermandad. En la Biblia está muy claro y no confirma la historia y una tierra ha temblado en otros tiempos como ahora. Si te pones a estudiar y utilizas la cabeza, verás que en varios lugares tiembla por naturaleza. Ya lo ves, te quieren engañar, mejor busca la cita que te voy a presentar. Ya lo ves, te quieren engañar, mejor busca la cita que te voy a presentar. Capítulo 19, versos 11 y 12, primer libro de los Reyes, un terror ya se conoce. El rey Usías, los años que los niños empezó sus profecías. Las mentiras de los protestantes solo van a engañar a los pobres ignorantes. Las mentiras de los protestantes solo van a engañar a los pobres ignorantes. Solo la iglesia que Cristo le dejó a la humanidad, en todo lo que te diga te hablará con la verdad. Esta es la iglesia católica que nadie podrá vencer, pues en sus promesas ella siempre estará. Oye bien, lo vuelvo a repetir, en la iglesia católica no te van a mentir. Oye bien, lo vuelvo a repetir, en la iglesia católica no te van a mentir. Gloria a Dios, mis hermanos. Por venir a darnos esta enseñanza, ¿verdad? Gracias sobre todo a nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.
Ok, anuncios. Hay algo bueno que ya este fin de semana es el festival y ya no les voy a poner tanto gorro con pedirles aguas. Ya pasó. Ok, tenemos a Lucy, camisetas. Sí, pues la que las quiera encargar, pues siempre me pongo ahí en la mesa y la fecha límite es hasta el día 7 de agosto. Y ahorita también tenemos a Rosana, ella nos está apoyando con los pagos para el retiro, ¿ok? Pueden pasar a darle algún pago, ¿ok? ¿Quiénes de ustedes van a servir mañana en el festival? Ok, todos se acuerdan su horario y todo, ¿verdad? Ok, mañana se presentan o el día que les vaya a tocar, buscan a su líder o me buscan a mí, yo les voy a entregar una pulserita para que no les cobren. Si ustedes no confirmaron no confirmaron de ir a servir al retiro, al festival, se les va a cobrar, ¿ok? Para que no tengan sorpresas ahí, ¿okay? O sea, todo tiene que ir en orden. También, déjenme les paso a Dori. Anuncio de que los que no hayan anotado y quieren que les pase los textos que estuve hablando, aquí los tengo. Ok. Sí, lo escucharon. Déjenme les paso a Dorita un momento. Chicas, les voy a dar lo de cada equipo de la comunidad espiritual. Si acaso está vuelto a hacer esta semana lo que digo, porque la señorita que se encarga de esto hoy no pudo venir. Pero si ya lo hicieron esta semana, nomás me dicen para cambiarles. El equipo número 1 va a ser ayuno. Equipo número 2, rosario. Equipo número 3, horas de misericordia. Equipo número 4, visitas al Santísimo. Equipo número 5, ayuno. Equipo número 6, rosario. Equipo número 7, oración. Equipo número 8, horas de misericordia. Y el equipo número 9, visitas al Santísimo. ¿Ya las apuntaron, chicas? Nosotros esperamos a esta misma. Quédense con el mismo. Que se queden con el mismo por esta semana. Pero es ayuno. Acuérdense que si así pasó, es por algo, porque el Señor así lo ha querido, ¿ok? ¿Ok? El Señor así lo ha querido, vamos a ser obedientes, por favor, ¿ok? Gracias. Bueno, ya todos apuntaron lo que les tocó. Bueno, gracias, muchachos. Gracias. Ok, muchachos, les voy a decir que tengan mucho cuidado cuando sabemos que a veces salimos y nos quedamos ahí un ratito platicando con nuestras hermanitas. Tengan mucho cuidado porque la semana pasada pasó algo, es un hombre con un cuchillo y quiso hacerle algo a 3 personas, de buenas que estaba un hombre ahí. Entonces, pues la área sí, o sea, no está muy, o sea, hay mucho peligro, ¿ok? Tengan mucho cuidado, traten de salir, no quedarse tanto rato ahí platicando con sus hermanitas, ¿ok? Luego métanse a su carro, tengan mucha precaución, por favor, ¿sí? Ok. Ahora vamos a hacer la rifa. Rosana, ¿tiene los tickets de la rifa? Okay. La rifa va a ser un cuadro que Rosana nos donó, aunque está muy bonito. Espero el apoyo de todas ustedes, por favor, muchachas. Ya lo que estamos ahorita recaudando es para las becas, ¿ok? Para esas mujeres que no pueden pagar todo su retiro, por favor, si pueden aportar con $1, se los agradecería mucho. Aguas y sodas, eso es para el padre Ronnie, para la iglesia, ¿ok? Para la luz, por favor, compren sus aguas y sus sodas, ¿ok? Lo que es la comida, el postre, eso se queda para el retiro. Por favor, compren su platito, compren su agüita, aporten, por favor, apóyennos.
fotografías. Está muy bonito. ¿Sí lo alcanzan a ver? Hermana, que no nos diga, podemos traer algo para que atienden. Sí. Sí. Les nace el corazón hacerlo. Aleluya. Muchachas, les voy a recordar, ya saben que mañana a las 4 tenemos la misa de nuestro aniversario de San Judas. ¿Sí saben o algunas no sabían? A las 4 de la tarde, acuérdense que la va a oficiar el obispo. Esperamos su apoyo, por favor. Es importante, sabemos que es un día importante, pero para nosotros que andamos en lo espiritual, para nosotros eso es más importante que cualquier otra cosa. Amén. Amén. Y Ana se dice que con camiseta roja, pantalón negro de vestir. Morada. Para las que vayan a servir el sábado es camiseta morada. Las que vayan a servir el domingo, camiseta blanca. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, las que vayan a servir mañana, el sábado, mañana y el sábado tienen que estar ahí para las 3, todo día tiene que estar listo, porque van a llegar los inspectores, tienen que inspeccionar todo, ¿ok? Y si no están las cosas, el líder de ustedes ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Yo voy a estar ahí, por supuesto, apoyándolos, ¿verdad? Cualquier cosa que se les ofrezca, yo voy a tratar de estar ahí todo el tiempo. Pero pues se lo dejo todo mi tiempo al Señor, ¿verdad? Y pero de veras, muchachas, si ustedes dijeron que iban a estar allí, vayan por favor.